Japón en 1945 era un país envuelto en el caos de la guerra. Sus ciudades, antaño vibrantes centros de cultura, habían quedado reducidas a escombros bajo el implacable bombardeo. El Imperio del Sol naciente, una nación orgullosa y poderosa, estaba al borde de la derrota. Pero el espectro de una invasión inminente llenó de pavor los corazones del pueblo japonés. El año 1945 fue un punto de inflexión en la historia de la guerra. Se lanzaron dos bombas atómicas sobre Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. La destrucción provocada por estas bombas no tuvo paralelo, lo que provocó una devastación generalizada, y la pérdida de cientos de miles de vidas. Pero el poder terrorífico de la bomba atómica no se limitó a Hiroshima y Nagasaki. De hecho, Estados Unidos tenía una tercera bomba lista para ser desplegada. Esta bomba, sin embargo, estaba destinada a un propósito diferente, una razón mucho más oscura que la devastación ya presenciada. A medida que la guerra se prolongaba, las fuerzas aliadas, encabezadas por Estados Unidos, intensificaron sus bombardeos aéreos sobre Japón. Tanto objetivos militares como civiles fueron alcanzados, lo que provocó una asombrosa pérdida de vidas y propiedades. En medio de esta implacable campaña de bombardeos, otra ciudad se encontraba al borde de la aniquilación, Kokura. Hogar de varios arsenales y un complejo militar en expansión, Kokura era un objetivo principal para las fuerzas aliadas. La decisión de perdonar o apuntar a una ciudad en particular se tomó basándose en una variedad de factores, incluida su importancia estratégica y la naturaleza de sus defensas. Sin embargo, en el caso de Kokura, había un tipo diferente de cálculo en juego. Detrás de escena, se estaba desarrollando un plan siniestro. Sin que la mayoría del ejército estadounidense lo supiera, había una facción que esperaba que la demostración de energía nuclear en Hiroshima y Nagasaki no fuera suficiente para forzar la rendición de Japón. Fueron defensores de una demostración de fuerza más visual, una detonación pública de una tercera bomba atómica, de una manera que maximizara el impacto psicológico en el liderazgo japonés. Así, Kokura no era solo una ciudad más en una larga lista de objetivos. Había sido seleccionado como el lugar ideal para el despliegue de la tercera bomba atómica. Esta ciudad, hogar de una importante presencia militar pero no de un importante centro de población, fue vista como el escenario perfecto para esta exhibición mortal. O eso pensaron los planificadores. El fatídico día fue el 9 de agosto de 1945. El bombardero estadounidense B-29 llamado Boxcar despegó de la isla Tinian, cuyo objetivo estaba fijado en Kokura. Pero un obstáculo inesperado se interpuso en su camino, una nubosidad espesa y oscurecedora que hacía imposible identificar la ciudad de abajo. El avión rodeó su objetivo durante más de 45 minutos, esperando que las nubes se disiparan. Este retraso imprevisto resultaría ser un golpe de suerte para la gente de Kokura. A medida que los minutos se convirtieron en horas, la nubosidad no mostró signos de levantamiento. Finalmente, con el combustible peligrosamente bajo, se tomó la decisión de pasar al objetivo secundario, Nagasaki. Para los residentes de Kokura, este giro del destino significó un respiro de la destrucción que había caído sobre Hiroshima y Nagasaki. Mientras tanto, en Japón, la noticia del bombardeo de Hiroshima había provocado conmociones en el gobierno y el ejército. La realidad y los efectos irreversibles de la guerra nuclear se hicieron evidentes, lo que llevó a un cisma interno entre quienes estaban a favor de continuar la lucha, y quienes se dieron cuenta de que Japón no podía resistir un conflicto en curso. Fue en esta atmósfera tumultuosa donde llegó la noticia: una segunda ciudad, Nagasaki, había sido diezmada por una bomba atómica. La conmoción y el horror que se habían apoderado de la nación tras el bombardeo de Hiroshima resurgieron, esta vez aún más profundos. El debate interno continuó, pero rápidamente estaba surgiendo una masa crítica de opinión. Japón tenía que buscar la paz. El impacto combinado de los dos bombardeos atómicos, junto con la amenaza de una inminente invasión de los aliados, resultó en la rendición incondicional de Japón el 15 de agosto de 1945. La Guerra del Pacífico había terminado y había amanecido una nueva era. El mundo había visto el amanecer de la era nuclear, y había visto el último de los bombardeos atómicos en la guerra. Es interesante observar que no todos los funcionarios estadounidenses apoyaron el uso de la bomba atómica, y mucho menos una tercera. Se dice que el propio presidente Harry Truman, al enterarse de la destrucción desatada por la bomba en Hiroshima, estaba profundamente perturbado, e incluso comentó que esperaba que la guerra terminara antes de que tengamos que usar otra. La decisión de lanzar las bombas atómicas ha sido objeto de acalorados debates, y un intenso escrutinio a lo largo de los años. Sus defensores argumentan que el lanzamiento de las bombas, a pesar de sus devastadoras consecuencias, ayudó a acelerar la rendición de Japón y poner fin a la guerra. Los opositores, por el contrario, sostienen que el uso de las bombas, especialmente la segunda en Nagasaki, fue innecesario, ya que Japón ya estaba al borde del colapso. Y el fundamento de un tercer atentado, escondido detrás de una presentación dramática e intimidante, es aún más difícil de justificar. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, ni se tomó en el vacío. La guerra había cobrado un precio terrible, no solo en términos de vidas humanas sino también en el bienestar mental y emocional de los involucrados.
Apodados los Caballeros del Cristal, algunos de los oficiales del ejército estadounidense que implementaron el plan de despliegue de las bombas atómicas prometieron nunca volver a hacerlo. La infame prueba Trinity en julio de 1945 fue un punto de inflexión. Si bien fue un gran logro científico y tecnológico, tampoco se pueden ignorar sus devastadoras consecuencias para la humanidad. Se decía que los científicos que habían trabajado duro en el proyecto Manhattan, al ver la luz abrasadora de la prueba atómica, el calor abrasador, la onda de choque imperturbable y las nubes de hongos que lo abarcaban todo, estaban llorando. Según las memorias de los científicos, un silencio siniestro había llenado la sala. Robert Oppenheimer, uno de los principales científicos involucrados en el proyecto Manhattan, había pronunciado líneas del Bhagavad Gita: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Después de los atentados, el gobierno estadounidense puso gran énfasis en el uso de la bomba como medio para ejercer presión política y señalar el poder de Estados Unidos. La idea era garantizar que la Unión Soviética comprendiera el poder que ejercía Estados Unidos y que, ansiosa por la falta de una actuación pública, el potencial destructivo siguiera siendo en gran medida desconocido. Sin embargo, en medio de esta complicada maniobra política, no podemos olvidar el coste humano de los bombardeos atómicos. Los supervivientes, o Hibakusha, de Hiroshima y Nagasaki soportaron las cicatrices físicas y psicológicas de las bombas por el resto de sus vidas, pero también resucitaron de las cenizas para convertirse en defensores vocales de un mundo libre de armas nucleares. En los últimos años, ha habido un consenso cada vez mayor de que el horrible espectáculo de la guerra nuclear, como se atestigua en Hiroshima y Nagasaki, nunca debe repetirse. Los tratados internacionales y los acuerdos de no proliferación han tratado de frenar la proliferación de armas nucleares y su uso potencial. Además, se han hecho esfuerzos significativos para resaltar la importancia del desarme nuclear, con naciones trabajando juntas para crear un mundo más seguro. La clave de este proceso es reconocer el oscuro pasado, aprender de él y garantizar que armas tan devastadoras nunca vuelvan a usarse. Al final, la sombra de la bomba atómica sigue cobrando gran importancia en el mundo, recordándonos la destrucción que trajo y la profunda tragedia humana que desató. Esto hace que sea tanto más importante continuar la labor en pro de un mundo libre de armas nucleares, un mundo en el que las palabras del presidente Truman, tras el bombardeo de Hiroshima, finalmente se hagan realidad. El uso de esta bárbara arma en Hiroshima y Nagasaki no fue de ninguna ayuda material en nuestra guerra contra Japón. Como individuos, cada uno de nosotros puede desempeñar un papel en esta misión, por pequeña que parezca. Ya sea educándonos a nosotros mismos y a otros sobre los efectos devastadores de la guerra nuclear, o abogando por la paz y la diplomacia, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para hacer realidad la visión de un mundo libre de armas nucleares. A lo largo de los años, muchos han visitado Hiroshima y Nagasaki, no como turistas, sino como peregrinos a la paz. Los recuerdos de la destrucción causada por las bombas atómicas todavía están muy crudos en estas ciudades, las cicatrices del pasado visibles en los parques conmemorativos de la paz y las historias de los Hibakusha. En cada grúa plegada en memoria de las víctimas, en cada petición de paz, se recuerda al mundo la devastación de la guerra nuclear, la extrema necesidad de prevenirla y la esperanza de un mundo pacífico sin armas nucleares. El legado de los bombardeos atómicos se extiende mucho más allá de las cicatrices físicas y emocionales que dejaron atrás. Cambiaron el mundo, dando forma a las relaciones y la estrategia internacionales hasta el día de hoy. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki sin duda marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial, pero también marcaron el comienzo de una nueva era, que iluminó claramente el potencial devastador de la invención humana, siendo la bomba atómica el arma más destructiva que la humanidad haya creado jamás. Como precursor de la Guerra Fría, los bombardeos alimentaron la carrera armamentista nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante las siguientes 4 décadas y media, la amenaza de destrucción mutua se cernía sobre el mundo, en un período irónicamente llamado coexistencia pacífica o distensión. Esto sirve como un brutal recordatorio de las catastróficas consecuencias de las bombas atómicas, dando forma a la Guerra Fría, y dejando un impacto profundo y duradero en la geopolítica global. Aunque se necesitaron los esfuerzos combinados de varios científicos, desde la perspicua previsión de Szilard, el liderazgo imperturbable de Oppenheimer, el innovador experimento de Fermi, hasta la brillantez secretarial de John Hinton, fue verdaderamente la persistencia e imparable determinación del formidable equipo lo que facilitó la posibilidad de que el proyecto Manhattan culmine con la producción de bombas atómicas. Los actos torpes e impredecibles del destino en Japón llevaron a la realización instantánea e incontrovertible del increíble poder que aprovecharon. Los bombardeos atómicos también facilitaron la reconfiguración de prioridades dentro de la comunidad científica. Al presenciar las consecuencias de su trabajo, muchos científicos comenzaron a reevaluar las implicaciones éticas, morales y sociales de la investigación científica. Si bien la ciencia, por su propia naturaleza, busca responder preguntas y abordar desafíos, también tiene la responsabilidad de evaluar los efectos a largo plazo de sus descubrimientos, y utilizar sus innovaciones para el mejoramiento de la humanidad. La historia de las bombas atómicas sirve como un recordatorio aleccionador de la profunda capacidad humana para inventar herramientas que puedan entregar vida o muerte en inmensa cantidad.
Al mismo tiempo, también significa el instinto humano igualmente profundo para la supervivencia, la renovación y la búsqueda incesante de un futuro mejor. Podemos aprender del pasado a construir un futuro en el que el uso y la amenaza de las armas nucleares sean simplemente una reliquia lejana de la historia, no una pesadilla recurrente del presente. Desde la rendición de Japón en 1945, no ha habido más usos de armas nucleares en ningún conflicto. Pero el potencial para su uso aún se cierne, 6 décadas y media después de las nubes en forma de hongo de Hiroshima y Nagasaki. La tarea del desarme nuclear mundial es ciertamente monumental, pero es un llamamiento que ignoramos bajo nuestro propio riesgo. El mundo se encuentra en una coyuntura crítica. A medida que la generación que fue testigo del horror de Hiroshima y Nagasaki comienza a disminuir, una nueva generación debe dar un paso adelante para prestar atención a las lecciones de la historia y trabajar hacia un futuro no nuclear. Está en nuestras manos elegir este futuro, un futuro en el que el uso de armas nucleares no sea una opción, en el que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y la diplomacia, en el que el verdadero poder no resida en la destrucción que podamos desatar, sino en el potencial que tenemos para crear un mundo mejor. Hasta el día en que se desmantele cada arma nuclear, la llama eterna en el Memorial de la Paz de Hiroshima seguirá ardiendo, un faro de esperanza y un recordatorio de la promesa que el mundo hizo a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki y a todos los que han sufrido los efectos devastadores de las armas nucleares. Esta es la promesa de un futuro libre de armas nucleares, un futuro en el que el espectro de la guerra nuclear no es más que un recuerdo lejano de una época pasada.